las consecuencias, sí que nos da a decir que tenemos una sociedad enferma. Totalmente, debido de que yo diría que hay poco trabajo en el tema de salud mental, en la prevención también de la violencia, que es multicausal, de hecho, ¿no? Entonces, nosotros hay que verlo de una mirada con una psicoeducación para no llegar a normalizar, porque cuando nosotros decimos, ah, no, es que pasó porque ella de repente estaba provocando, ya que este es un espacio, básicamente el de la música, el de las redes, es un espacio donde existe mucho el morbo, ¿no? Entonces, no hay una educación adecuada para poder respetar los límites que se deberían de tomar en cuenta, ¿no? Tanto a hombres como mujeres, ¿no? Entonces, es un espacio reflexivo que nosotros tenemos que tener en estos temas. Claro, si bien es cierto, el aspecto legal es algo que ya se ha hablado toda la semana, probablemente también el domingo en los programas periodísticos de señal abierta, los programas dominicales, también se va a abordar el tema, pero lo que aún, digamos, no se toca con más profundidad, y justo lo conversábamos contigo en esta semana, es lo referido pues a la salud mental, ¿no? Estamos hablando de cómo el agresor normaliza todo, justifica todo, pero lo que ha sorprendido además, Isabel, es como la esposa del agresor también pasa todo por, digamos, por alto, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿en serio? La esposa, la que ha sido traicionada, la que la han adornado, prácticamente toca palmas. ¿Cuál es tu lectura? Mira, poniéndonos en el lugar de la señora, ¿no? Seguramente está actuando en base de no querer que su esposo vaya a la cárcel, no querer afectarse económicamente, ¿no? Y desde ahí normalizando, como mencionas, la violencia que ha pasado, porque es claro, ¿no? Es claro lo que está pasando. Sin embargo, ella como que sale a defender esos actos indebidos, ¿no? Y que se ha visto muchos casos. Por la experiencia que tengo como psicóloga, he podido también presenciar algunos casos donde es así, ¿no? En temas, por ejemplo, de colegios, cuando de repente denuncian al padre, ¿no? Al profesor y de pronto la esposa también sale a defender y todo esto, ¿no? Entonces, pareciera que es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Y de alguna manera buscar que no existan de repente conductas o sancionar a las personas que no están debidamente actuando, ¿no? Claro, pero estamos hablando de un proceso de negacionismo, no tanto en estos dos personajes, llamémoslos así, ¿no? Uno que es el agresor y otro que es la esposa, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que ella de alguna manera lo que está queriendo es que no lo inculpen cuando es claro los hechos y son aberrantes, ¿no? Son aberrantes las imágenes. Como mujer llego a una sororidad con ella, ¿no? Qué impotencia ha de tener la persona el querer de repente salir de ese espacio, ¿no? Y no poder hacerlo por miedo de repente a perder su trabajo, de repente a no poder solventarse, ¿no? Entonces, eso realmente es muy penoso y nosotras las mujeres, en la gran mayoría de casos, ¿no? Estamos de repente inmersas o tenemos que padecer esas situaciones, ¿no? Porque incluso, mira, hay una data que estaba revisando para poder también colocar, ¿no? Esta información. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo acá menciona que en el 2025 hubieron registrados 1.840 denuncias de hostigamiento sexual en el ámbito laboral privado, ¿no? Y de las cuales, ¿no? 1.678 corresponden a mujeres. Es decir, nosotras las mujeres somos el blanco de esas situaciones, ¿no? Repugnantes que tenemos que estar viviendo. Y también hay casos de hombres, ¿no? Que acá, por ejemplo, mencionan, hay un registro de 159 hombres. Claro, la data es muy pequeña, ¿no?
Por eso estamos hablando también de tema, de repente, no de repente, en realidad lo es cierto, ¿no? Temas de roles de género, ¿no? En este caso de poder que se tienen esas personas, ¿no? Que por de repente tener una jerarquía superior, ¿no? Tienen un mando y hacen que nosotros de repente tengamos simplemente que minimizar los actos para seguir trabajando. Y justamente, Isabel, a ver, creo que hemos perdido el audio de esta conversación. Y bueno, yo quería acotar por un momento que en el video se observa un detalle que es importante y que es que la víctima esboza una sonrisa, pero que en una interpretación, digamos, básica y rápida, la mayoría de gente cree que esa sonrisa es porque ella está disfrutando por ejemplo, uno conversa pues, con amigos o amigas y dice, no, pero la chica se ríe, ¿no? O sea, para como darle validez a que esta chica, al tener esa sonrisa esbozada, es que está aceptando. Pero tú como psicóloga puedes explicarle a las personas que nos ven y nos escuchan, Isabel, que no necesariamente esa sonrisa significa que está aprobando. Y lo que se entiende es que está nerviosa. ¿Es así? Totalmente, totalmente. No necesariamente una sonrisa quiere decir que aprueba esa conducta. Muchas veces las personas no necesariamente respondemos todas de manera igual, ¿no? Si realmente hubiera pasado de que quizá alguna persona no sabe cómo responder ante esa situación, ¿no? No sabe si llorar, si gritar, si quedarse paralizada, si sonreír, si manejar, cómo puedo manejar esa situación. Entonces nosotros de repente tenemos que aprender a respetar que todas las personas no tenemos como que un manual exacto de cómo yo debo de comportarme ante esa situación. Yo desde acá brindarle, ¿no? Mi sororidad a la persona, en este caso a la víctima, ¿no? Para que evitemos también revictimizar, ¿no? Porque ella no solamente ha tenido que denunciar. Mira este proceso que ella ha tenido que tener esa fuerza para poder denunciar. Sabemos que no es fácil denunciar. No podríamos decir solamente, ella quiere fama, porque a veces podemos decir, ¿no? Estos espacios son mediáticos, ella va a sacar mucha ventaja. No es así. Existe una afectación psicológica muy fuerte que puede estar padeciendo ella, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que verlo desde acá, ¿no? Algunas personas pueden padecer ansiedad, miedo, vergüenza, síntomas relacionados con el trauma mismo, ¿no? Incluso depresión y generar un estrés postraumático de no querer manejar esta situación en otras oportunidades. Entonces, nosotros no tenemos por qué tachar a una persona cómo es que debe de comportarse, sino mejor felicitar la fuerza, ¿no? Y ese apoyo que ha tenido para que pueda denunciar, porque estos actos no se tienen por qué quedarse callados. Nosotros no tenemos que arremeter con una víctima que incluso te está demostrando que sí está pasando. Imagínate estar teniendo que buscar pruebas para que las personas te crean y luego no solamente contento con toda esta situación, sino que ella tiene que estar dando respuesta a las personas de cómo podría haberse sido su conducta. Esto es muy penoso realmente. Claro, porque además, Isabel, es que los comentarios que recogemos de diversas páginas donde los cibernautas opinan, la población opina, es que como nadie está en el pellejo de ella, no entiende lo que sucede, no hay que ponerse en los zapatos de la señorita para por lo menos ser empáticos, ¿no? Porque la desacreditan a ella, ¿no? Simplemente porque ella esboza una sonrisa. Y en la lógica que todos tenemos es que, bueno, si a mí alguien me acerca así, me quiere acosar, yo lo empujo, lo golpeo, lo retiro. Pero no necesariamente sucede como tal, como tú explicas. No todas las personas reaccionan igual y por lo tanto, si no reaccionan igual, no hay que invalidarlas, ¿no? Al contrario, ¿no? Hay que decir, bueno, pobre mujer, ¿no? Necesita ayuda, apoyo, porque se han visto otros videos que ya después de estos sucesos, Isabel, la pobre chica en una reunión con toda la orquesta llora, ¿no? Ya no puede más. Y estar en ese pellejo realmente
valientes para seguir un mes más trabajando en un lugar que ya no es cómodo para esta chica. Imagínate lo que, a eso era lo que te compartía, ¿no? No solamente tiene que denunciar. Quizás a veces nosotras las mujeres evitamos de repente denunciar una porque no confiamos en el Estado, ¿no? No confiamos de repente en que proceda, es engorroso, toma mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto habrá sido ella su capacidad para sentirse como que con la fuerza necesaria y poder denunciar realmente, ¿no? Y encima tener que contestar a todas las personas que ponen en duda lo que está pasando, ¿no? Es por eso que muchas personas quizás ni siquiera denuncian. Y esto es algo que nosotros vivimos, ¿no? Nosotros digo porque como mujer, ¿no? También tengo que de repente estar escuchando comentarios, miradas, entre otras cosas, ¿no? Y esto es un problema, ¿no? De una psicoeducación. No podemos normalizar, no podemos decir, ah, no, es que el hombre es una persona que es más visual, que es más sexual. No, en realidad es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Que nosotros, y justamente ahí debe estar el Estado también, ¿no? El Estado Exacto. pareciera que también tiene que tomar respuesta ante esto, ¿no? No es un caso simplemente, como te compartía, ¿no? No es un caso solamente de, oye, ¿sabes qué? Ya, metámosla a la cárcel, entonces vamos a terminar todos en la cárcel, ¿no? No, no se trata de eso, tenemos que trabajar en la prevención y en la promoción de la salud mental, ¿no? Educarnos adecuadamente porque hay un problema grave de que la persona puede entender qué no hacer, pero en la práctica no se da, es igual que los valores, ¿no? Yo puedo saber cuál es el valor, sin embargo, no se aplica, no hay una concienciación adecuada de ejecutar mi conducta adecuadamente, ¿no? Entonces, eso es un trabajo que involucra. Yo te compartía Claro. justamente que esto tiene que estar inmerso en todo el sistema educativo, en todas las instituciones, tanto públicas como privadas. ¿Qué se hace, no? ¿Qué respuesta estamos teniendo ante estas situaciones? Solamente creamos leyes y sancionamos. ¿Es eso realmente el trabajo? Es una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Es eso Claro. realmente el trabajo que vamos a hacer nosotros? Y nosotros como psicólogos tenemos que salir también a explicar qué es lo que está pasando y cómo trabajar la parte de tratamiento después de que la persona ya afrontó, o sea, la víctima denuncia, ya le ponen a la cárcel, le pagan una indemnización, pero esa indemnización realmente, ¿cómo queda la persona? ¿Cuáles son los efectos secundarios psicológicos que atraviesa una persona a corto y a largo plazo, ¿no? Entonces, son un trabajo mucho más fuerte realmente que tenemos que hacer. De acuerdo. Y justamente aquí tú has mencionado importante, ¿no? Como, digamos, el Estado como tal, ¿no? No tiene política pública de protección de esta forma. Si bien es cierto, en los últimos años, ¿no? Se han incrementado los centros de emergencia mujer, hemos tenido ya pues un ministerio de la mujer que enfatiza en estos aspectos, las fiscalías especializadas justamente también están desarrollando un trabajo importante, pero eso del lado legal, ¿no? Como decía, no, no basta con meterlo a la cárcel. Ya, va uno a la cárcel, iría otro, u otros más, pero aquí, en el núcleo de la sociedad, Isabel, es que la política pública no está enfatizando en eso, salud mental, ¿no? Y tú como especialista, eres una vocera de esto que deben tener en cuenta no solo las autoridades, sino también la población. Totalmente. Mira, es necesario que se trabaje en prevención y promoción de la salud, algo que no se está haciendo. Me vuelvo a repetir, el Ministerio de la Mujer trabaja de alguna medida, pero no todo lo tenemos que mirar solamente como tema de género. Y eso es algo importante de reflexión también, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo contrario estamos en una pelea constante de quién tiene la razón, el hombre o la mujer. Acá nosotros tenemos que ver un trabajo de psicoeducación y de vernos, esto está pasando, ¿qué podríamos hacer, no? ¿Cómo podríamos trabajar tanto con programas, con talleres? Por eso te decía, ¿no? Políticas también a las empresas, ¿no? A las empresas, porque ellas son las que tienen, o sea, si tú traes a trabajar a una persona, tienes que velar su bienestar total, ¿no? Integral.
Entonces es importante velar por estos casos y también en las instituciones públicas. Esto no pasa solamente en lo privado, también pasa en lo público. Hoy en día mucho más y esto es penoso que se esté dando, ¿no? Entonces de acá es un llamado de atención al Estado mismo, ¿no? Para ver qué hacer, qué políticas se tienen que hacer, qué programas se tienen que desarrollar y también dignificar el trabajo del psicólogo, Abraham, ¿no? Yo como te decía, Claro, es claro. muy penoso y lo saco acá a relucir porque sí, realmente afecta en el trabajo psicológico que nosotros realizamos, porque es una investigación que realizamos, llevamos cursos, capacitaciones, especializaciones y no compensa los miserables sueldos que nos colocan a nosotros como profesionales en psicología. No compensa realmente. Entonces, por eso decía, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos ver y tener y estar bien capacitados en esos puntos y no solamente es capacitarnos, sino también tratarnos, ¿no? Yo acá les comparto y siempre lo he compartido porque me gusta ser muy transparente con las personas y por eso me considero vocera del tema de salud mental, porque también trabajo el tema de mi salud mental, ¿no? Todos los seres humanos tenemos una historia y cuando trabajamos en nuestro interior podemos entender que cuando estamos bien psicológicamente, mentalmente, sanando heridas del pasado que todos los seres humanos tenemos, recién podemos actuar y hablar con veracidad y saber a dónde voy a trabajar. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no se trabaja terapéuticamente las personas, ¿no? Si no se trabajan las historias de vida? Padecemos y volvemos a repetir conductas, ¿no? Y vamos a lo mismo. Y esto es un llamado de atención también para el tema de la parte psicológica. Por eso te decía, tiene que ser una mirada un poco más integral, ¿no? Esto tiene que haber implementación de la educación emocional y psicológica en las currículas educativas, en Claro, todos claro, los sistemas. desde la etapa escolar, ¿no? Exacto. Y acá no le vamos a reducir a un psicólogo que miserablemente es uno y con una paga mediocre, literalmente, teniendo un presupuesto el Estado. Eso es lo más penoso. Hay un presupuesto y ese presupuesto tiene que ser distribuido adecuadamente para tener oportunidad, una, de capacitarnos y tener también un bienestar de poder trabajar y quedarnos en este país. Muchos de nosotros tenemos que migrar, hay una migración tremenda de las personas, ¿no? Que se están dando en otros países. ¿Qué se hace? No estamos viendo de estos lados, no solamente es crear carreteras, ¿no? Hacer carreteras, hacer pistas Claro. o de repente generar la parte lucrativa. Hay un problema de familia, de bienestar social, de sentido de vida, hay tema de violencia. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la respuesta del Estado ante estas situaciones alarmantes? ¿No? Yo digo, gracias Y a Dios se da estos temas mediáticos, ¿no? Porque esto prácticamente es una respuesta a la compulsión que se está viviendo en la sociedad. Problemas con las redes sociales tremendamente, estafas, corrupción, entre otras cosas. Respuesta de una política de salud pública decadente, cada vez peor. Entonces, tiene que haber respuestas del sistema educativo, de todos los ministerios, porque en todo lado está el ser humano inmerso. claro, y aquí hay que enfatizar en algo, Isabel, porque teniendo en cuenta que tenemos una presidenta que, en mi opinión, ella debió ser la primera persona en salir a pronunciarse por el caso de esta chica, ¿no? Dando luces de que es una lideresa como tal en una circunstancia donde la población necesita ese salvavidas, Isabel, porque estamos quebrados por diversos aspectos y hubiera sido en su momento, o todavía está a tiempo de ella pronunciarse, decir, bueno, el Ministerio de la Mujer está haciendo tal o cual cosa, yo como presidenta voy a respaldar a esta señorita y a todas las víctimas de acoso sexual. Pero están pensando en otra cosa, ¿no? O sea, necesitamos reacción y por un lado, hablando del Ejecutivo y por otro lado también, Isabel, del Legislativo, ¿no? Que se apliquen leyes que, por un lado, como tú señalabas, económicamente le den pues condiciones a los profesionales psicólogos, pero también que la política pública en la educación empiece pues a generar esa prevención de la que señalas. Totalmente, ¿no? Entiendo que
está iniciando su proceso, ¿no? Iniciando básicamente su mandato, por así decirlo. Y desde acá es un llamado, ¿no? Es un llamado a trabajar conjuntamente, porque esta es una situación alarmante. El país está con problemas de salud mental, salud pública, y nosotros no solamente que quede en un informe y denuncias y por acá y por ahí, nada más eso, no, tenemos que trabajar en prevención y promoción de la salud. Yo gustosamente compartiría el proyecto, ¿no? Del tema de la implementación y educación de la educación emocional y psicológica en las currículas educativas. Yo hice incluso una investigación con la cual he podido sacar mi maestría, ¿no? Sobre ese tema y es muy alarmante, ¿no? Poder darnos cuenta que las cifras cada vez son más una situación compleja que se vive en el país, ¿no? Eso por un lado el Ejecutivo, pero el Ejecutivo tiene que actuar en base al legislativo también, que tiene que proponer, ¿no? Estas son situaciones donde tenemos que dar respaldo, ¿no? Y buscar y apoyarnos en los profesionales, ¿no? Que estamos capacitados y que vemos y conocemos la situación que está pasando, ¿no? Para dar respuesta. Yo sé que una sola persona no tiene la respuesta de solución, pero estamos todos los que queremos apoyar y decir, oye, mira, esto podríamos implementar en esta política que se ha creado, ¿no? Por ejemplo, la universalización de la salud mental en todo espacio, ¿no? Ya una política. Y comenzamos cada ministerio a trabajar programas en base a esa situación. Por eso es lo que tenemos que hacer. Quizá a veces, Abraham, yo pienso que no lo hacen caso y dicen, ay no, porque estamos acostumbrados a ver resultados inmediatos. Lamentablemente, el tema de salud mental no es una cifra que lo vamos a ver puntual, lo vamos a ver de repente en las violaciones, en las violencias, lo vamos a ver en la corrupción, lo vamos a ver en el problema, en el caos que se vive, en la poca tolerancia que se tiene, ahí lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver de repente palpablemente rápidamente. Por eso es una psicoeducación, es una concientización, es un trabajo muy intenso que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, yo pienso que desde ahí se tendría que hacer primero políticas públicas y la creación de programas donde se trabaje adecuadamente, ¿no? Y ver también, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo otros países? Por ejemplo, en estas investigaciones que yo tenía... Como ejemplos. Ahora, Isabel, ¿qué le recomiendas tú a las mujeres que nos ven y nos escuchan si empiezan a ser víctimas de este acoso? Porque esto va, digamos, gradualmente hasta que desborda, ¿no? Y no queremos esperar que desborde para recién reaccionar, porque a esta joven cantante, si es que no muestra los videos, nadie le creería. Estarían cuestionándola, estarían diciéndole, no, seguro tú lo provocaste, o sea, así como es nuestra sociedad machista. Pero hay pruebas y lo que en todo caso le puedes tú explicar, adelantando un poco a las personas que nos ven y nos escuchan, qué hacer ante una situación de acoso. Ante una situación de acoso, primero pedir apoyo, ¿no? Apoyo psicológico, apoyo de alguien, ¿no? La red de apoyo es importantísimo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que las personas no actúan de la misma manera. Algunos actúan en huida, otros se paralizan, ¿no? Y no saben qué hacer en esta situación. Por eso es importante compartir. Cuando comparte la persona va a tener, ¿no?, que activar esas redes, ¿no?, y denunciar los casos. Es importante denunciarlo, ¿no?, compartirlo con recursos humanos, qué es lo que está pasando. En estos casos es necesaria la denuncia. No podemos nosotros, como se dice, minimizar estos actos porque ya hemos visto, ¿no? No sé si lo has podido ver, pero ya están saliendo más personas también a denunciar que también han pasado esa situación por esa misma persona. Claro, ¿por qué? Porque una se empodera, denuncia, entonces la otra dice, sí, es verdad, eso está pasando, a mí también me pasó, yo no pude decirlo porque no sabía cómo hacerlo, cómo actuar, entonces yo también lo hago, ¿no? Entonces yo decirle acá a todas las mujeres, ¿no?, que están pasando esta situación, que tengan fuerza, que no tengan vergüenza, que ellas no lo están provocando, que lamentablemente es la situación de caos que se está viviendo, pero que nosotras podemos armarnos de valor y denunciar y exigir nuestros derechos, ¿no? De esta manera, pues. De acuerdo.
¿Y qué mensaje final, Isabel, para las personas que nos ven y nos escuchan ante un suceso como este? Bueno, yo solamente les podría decir que cuando hablamos de violencia sexual no solamente estamos hablando de un problema individual que tiene que ver con una persona, estamos hablando de un problema de salud pública, de derechos, de cultura, ¿no? Y los datos acá en el Perú y en el mundo lo podemos visibilizar. Que nosotros sigamos trabajando en la prevención, en la promoción de nuestra salud mental, en el tratamiento, que nosotros busquemos ese apoyo, si no encontramos en las instituciones de manera privada, ¿no? Que compartamos y que sigamos trabajando para poder desarrollarnos en bien, ¿no? Claro que sí, Isabel. Y a las personas que nos ven y nos escuchan, si desean asesoría, orientación, consejería de parte tuya como psicóloga, ¿cómo te pueden ubicar, por favor? Yo feliz de poder atenderles, ¿no? Me pueden encontrar, ahí tienen mis redes sociales, pueden buscar como psicoyo. O también como Isabel Mego, ¿no? Mi número es 9787-96-256. Yo he atendido muchos casos, también he trabajado con temas de violencia y la verdad sé cómo es el tratamiento, me dedico más a todo el tema de tratamiento, ya que en algún momento de repente estuve desde el otro lado, ¿no? Haciendo informes y viendo cómo es esta situación de la violencia, y por eso es que tengo el conocimiento y la experiencia también de poder trabajar con estos casos complejos, pero necesarios, ¿no? Que sí pueden salir adelante. No es que una persona que ha pasado una situación, ya sea de violencia sexual o violaciones, o no pueden salir. Eso es mentira. Sí se puede salir y para eso está la parte terapéutica y acá estamos para poder apoyarnos en este mundo. Bien, muchísimas gracias, Isabel, por tu tiempo para conversar con nosotros. Muy amable. Listo, muchísimas gracias, bendiciones, hasta luego. Gracias, un abrazo. Bien, hemos estado a través de la plataforma Zoom con nuestra invitada, con Isabel Mego, quien es